Muchas gracias a esta exposición que acabamos de escuchar. En la continuidad del programa de este primer seminario, de este primer congreso sobre seguridad pública, damos la bienvenida al señor Ministro de Justicia y Paz, licenciado Gerald Campos, y lo invitamos de manera cordial a que comparta algunos pensamientos, algunas reflexiones esta mañana acá con nuestra audiencia. Bienvenido, señor Ministro. Buenos días y todas, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Las disculpas del señor presidente por no poder estar, pero en igual sentido hubiésemos querido estar desde el inicio, pero teníamos una agenda con la Procuraduría y varias instituciones en el Registro Nacional para hablar del tema de integridad, anticorrupción y el camino que tenemos que seguir en esa materia, para hacerlo muy práctico. Escuchando las exposiciones y la experiencia que nos dicen de El Salvador, y con los 31 años que ya tengo en el servicio público y en los caminos de la investigación y de la policía, hemos participado en diferentes eventos relacionados con temas de seguridad, donde hemos compartido diferentes historias, diferentes hechos, y donde creo que es importante no solo el recordar lo que otros compañeros, otros colegas han experimentado, pero también traer al presente que seguimos viviendo lo mismo en momentos tal vez actuales, pero que la violencia se mantiene. Y es más grave aún cuando tratamos de entender por qué y llegamos a la conclusión de que en materia de seguridad se ha invertido muy poco. Y es un tema muy sensible, porque cuando ya tenemos que atacar la violencia con actividades represivas, que es lo que hoy por hoy, Costa Rica pide a gritos, es porque todo el modelo preventivo falló. Y es complicado, porque es ahí donde tenemos que entrar a valorar, y Costa Rica, que es tan pequeño, todos los cantones, para ver cómo los gobiernos locales han querido invertir en el problema de su zona y de su lugar. Y cuando uno empieza a pedir resultados, nos encontramos siempre con tendencias políticas. Y la seguridad nunca debe ser una tendencia política, porque resulta que la razón de ser de un pueblo, y hablemos de este sector aquí, de Garavito, tiene que ver con economía, tiene que ver con turismo, tiene que ver con educación, tiene que ver con negocios. Y si está reinando la violencia, esa prosperidad no va a existir. Y cuando uno trata de entender el por qué no es tan visible la labor policial y empieza a encontrar uno de estas delegaciones con pocos recursos y oficinas de investigación con pocos recursos, uno se pregunta, ¿y el papel del gobierno local para invertir y para dialogar y para sentarse a pensar con los profesionales en los temas policiales, dónde ha estado? Y es que es complicado. Yo no soy de carrera política. Tengo muy buenos amigos en Centroamérica y también en El Salvador. Cualquier modelo que se quiera analizar, van a haber personas que lo van a ver bueno y van a haber personas que lo quieran criticar. Pero el de a pie y el del pueblo es el que está sintiendo la violencia. Entonces, y vean que no traigo ningún discurso preparado porque en la agenda no estaba, pero estamos hablando y reflexionando sobre
lo que todos conocemos y queremos solucionar, que es que el día de mañana no haya violencia. El Estado sí, efectivamente, en Costa Rica ha quedado debiendo. Porque hoy por hoy la última política pública fue del 2011 en Costa Rica y nadie se preocupó. ¿Y 2011 hace cuánto fue? Estamos en el 2023, 12 años. Pero también la sociedad civil se conformó y no hizo sesiones de trabajo para atacar la violencia en su zona de gobierno local. Y ahora resulta que la violencia se va trasladando. Antes hablábamos de la violencia de Punta Arenas, la violencia de Limón, la violencia de Alajuela. Hoy por hoy tenemos crimen organizado que está atacando en todo el país. Y ahí también hay responsabilidad del gobierno local. Porque queremos que no haya fuego, pero nos reunimos cuando el incendio está consumiendo todo el edificio. Y eso es lo que no queremos hoy por hoy. Y voy allá y vea qué más complicado. Esto es como el problema de la basura. Nadie quiere tener un basurero cerca de su pueblo. Cuando yo necesito construir más cárceles, los primeros que están en contra son todas las comunidades. Entonces, si no somos capaces de entendernos, de apoyar a los cuerpos policiales, porque si ponemos una delegación policial, hay comunidades que reclaman y buscan cómo cerrarla. Y traigo a manera de ejemplo lo recientemente vivido con el monitoreo electrónico, que es otra situación que me sorprende y tal vez muchos dirán porque yo he hablado un poquito fuerte acerca del Poder Judicial, pese a que soy casa del Poder Judicial y tengo que regresar al Poder Judicial. Pero cuando yo veo que tenemos en monitoreo a 1.860 personas, de las cuales más de 800 tienen que ver con narcotráfico y están en la calle, y más de 700 tienen que ver con robos y asaltos violentos y están en la calle, yo pregunto qué estudios técnicos se tuvieron a mano con profesionales que le advirtieran al que impuso esa situación de monitoreo electrónico de que no es justo que el problema se traslade al pueblo. Porque están en la calle y están libres. ¿Y qué es lo que dice la policía? Los detengo todos los días, los paso. Una persona, los compañeros de OJ no me dejan medir, mis hermanos de OJ, 10, 12, 15, 20 veces. Y yo creo que en estos foros deberíamos ya de quitarnos este toldo de independencia de poderes y verdaderamente sentarnos en un grupo de trabajo y que cada quien cumpla con su deber. Tanto la sociedad civil como nosotros que estamos en los diversos poderes, porque si no trabajamos de la mano, en foro, nos vamos a ver en 5 años y tal vez vamos a estar con una tasa de homicidios arriba del 20 o del 25. Y lo digo yo que he participado en varios foros. Y siempre analizamos ese problema, siempre hablamos de la historia de la violencia, de la historia de la policía y de lo que no se ha hecho. Pero no hablamos de lo que se puede hacer y cómo vamos a luchar, y hablemos de esta zona, para evitar que en esta zona haya violencia, para darle posibilidad a los jóvenes en educación, a las personas en trabajo y que tengan una vivienda digna. Y vean, aquí yo tengo un centro cívico de paz, donde hicimos un convenio con la municipalidad. La pregunta es, ¿le hemos sacado y el pueblo le ha sacado provecho a unas instalaciones multimillonarias para ayudarle a los jóvenes menores de 17 años que no estén en actividades delictivas? Y ahí las tenemos en el centro. Y ahorita estamos negociando con la municipalidad si ampliamos o no ampliamos. Porque resulta que quieren, o hay otras municipalidades que han querido utilizar eso, hasta inclusive para hacer bailes. Esto es para los niños, para sacarlos de la delincuencia, para que aprendan manualidades, para que aprendan educación, arte,
cosas que los distraigan de mentes ociosas y que no cometan. Tenemos dentro, pero a veces no hay la voluntad y es complicado. Que visitar la cárcel de menores, que recientemente lo volví a ver, y saber que hay jóvenes que han cometido homicidios y cosas violentas, pero que cuando están ahí no entienden lo que hicieron. Saber que hay menores, mujeres privadas de libertad, ya madres. Entonces esto nos tiene que llamar a reflexionar que sí, en la delincuencia la pobreza afecta, la falta de oportunidad laboral afecta, las pocas posibilidades de educación afecta, pero debemos de trazar una ruta. Y yo siempre he sido de la idea de esa ruta en apoyo a las autoridades policiales, tiene que venir de los gobiernos locales y del pueblo, que es el que conoce dónde le está doliendo, dónde está la piedra en el zapato cuando camina. Y en eso hemos hecho puertas abiertas. Vea, enfrentar la delincuencia no es fácil. Gracias a Dios en Costa Rica tenemos cuerpos policiales y una policía de investigación, que si ustedes quieren estudiar la historia de cómo se crió la policía de investigación, el OIJ, cuando esa ley se aprobó, el presidente de la República no la quiso pasar. Gracias a la Asamblea Legislativa, que sí creyó en ella, hoy contamos con una policía de investigación que se da el lujo de ser una de las mejores del área. Pero hay que apoyarla. Hay que ver qué le hace falta. Hay que ver a la fuerza pública aquí qué le hace falta. Pero también hay que ver qué instituciones están acá que realizan una labor preventiva para rescatar a esta niñez que se está convirtiendo en delincuente. ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando alguien del Estado falla y en lugar de aplicar la normativa que hoy por hoy en Costa Rica es rica, no solo para investigar, sino también para acusar y para condenar? Pero resulta que se falla y esos delincuentes violentos siguen en la calle. Un día me preguntaron, ¿ocupan más cárceles? Hace 15 días. Y yo dije, ¿para qué más cárceles si los delincuentes están en la calle? Y había hablado por mis compañeros de la policía. Porque a mí hoy por hoy, como ministro de Justicia, me toca cuidar las cárceles en lugares cerrados y donde hemos bajado los niveles de delincuencia y donde hoy por hoy casi no se están cometiendo estafas y se están bloqueando las señales. Y ya con eso termino, pero mira qué complicado. Ahora resulta que hay parte de la población que está molesta porque yo estoy bloqueando la señal celular, porque que está a la par del centro penal no puede hablar. Y yo digo, entonces liberamos nuevamente la señal para que se siga cometiendo la actividad delictiva. O nos damos la mano y trabajamos conjuntamente, o este terreno lo va a ir ganando la criminalidad. Y eso depende de todos. Y ese es el mensaje que quiero dar hoy. Eso no es un asunto político. Los que tenemos carrera policial, los que hemos recibido ya balazos, los que hemos pasado por donde asustan, hacer un operativo policial y detener a alguien no nos da miedo. Lo que nos da miedo es que esas personas queden libres y no estén en prisión. Y lo que a mí me conmueve es que haya personas y jóvenes que cada vez estudian menos, que en las noches se acuestan sin cenar y que al día siguiente tienen que ver dónde consiguen plata para poder comer. Y queremos evitar la delincuencia. Yo pido por favor que hagamos sesiones de trabajo donde el pasado nos sirva de motivación para hacer las cosas diferentes. Y reitero, nadie quiere tener un problema en su casa, nadie quiere que su casa se vea sucia.
Pero si yo hoy por hoy decido hacer una cárcel más y tengo los recursos y consulto a las 83 municipalidades quién la quiere, no sé cuántas levantarían la mano, pero tenemos que tenerlas en Costa Rica. Y ahí sí, vemos hacia adentro y ¿por qué aquí? Qué complicado, ¿verdad? Y a veces criticamos que las cosas no sirven. Yo creo que van a servir cuando nos unamos. Reitero, cuando dejemos los colores políticos y cuando pensemos que si no hacemos un cambio, los muertos podemos ser nosotros. Y no estamos para eso. Costa Rica es un país hermoso. Si lo comparamos con los niveles de violencia de los países centroamericanos, podemos decir que tenemos una violencia que no se compara. Para volvernos a sentar en un lugar como este, porque tenemos miedo de salir, porque afuera están disparando. Ahí ya sería demasiado tarde. Hoy por hoy todavía podemos caminar libremente. No desaprovechemos esta oportunidad y más en este lugar que es hermoso, donde hay muchas fuerzas vivas y donde el sector privado y el sector público tienen que unirse y entender que si apostamos por una labor represiva únicamente y dejamos muchas cosas sin hacer. Y estamos a tiempo. Que tengan todos un buen día. Concluimos así esta primera etapa de este primer seminario internacional. Agradecemos al señor ministro licenciado Gerald Campos su presencia en representación del señor presidente de la República y agradecemos su reciente intervención y reflexiones. Retornamos a 1:00 p.m. para la segunda fase de este primer Congreso Internacional de Seguridad Pública y ahora procederemos al break para el almuerzo. Muchas gracias por su atención en esta primera fase.